Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Especiales N. Hoy tenemos un programa realmente interesante que no se pueden perder. La coyuntura política obliga a analizar la situación que estamos viviendo cuando ha iniciado ya la cuenta regresiva para este diálogo en el que todos tenemos muchas expectativas que se producirá la próxima semana entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Nuestro primer invitado ya está aquí con nosotros, es Javier Bedoya Vivanco, ex congresista por el PPC, hijo de Luis Bedoya Reyes, a quien Keiko Fujimori precisamente había convocado a ser parte de este encuentro con el presidente de la República. Pero antes teníamos alguna información para compartir con ustedes en imágenes de lo que viene siendo el cónclave de Fuerza Popular en el Hotel El Pueblo. Tenemos ahí las imágenes, ¿no? ¿A quién han...? A ver, si me dicen quién es el que está... Es Kenji, ¿no? Es Kenji, que en efecto, bueno, atrajo la atención de todo el mundo por la posición en la que se ha colocado frente al resto de su bancada. Muchos lo consideran poco leal, le han hecho muchas críticas, le han pedido que no hable a los medios sin antes haberse pronunciado al interior de su partido. Y bueno, estas son algunas imágenes. Él salió en un momento y se dijo, uy, abandonó el cónclave. Luego regresó, dijo que había ido a visitar a su padre. Pero sin duda, Keiki, ya estoy juntando a los dos hermanos en un solo nombre. Kenji Fujimori ha sido o se ha convertido de un momento a esta parte en un protagonista, ¿no? Algunos incluso sostienen que la idea de este diálogo convocado por Keiko no es tanto un afán conciliador con el gobierno, sino más bien un mensaje para recuperar su posición de liderazgo al interior de su partido. Y es por eso que se envía la carta y se convoca lo que ustedes están viendo, esta reunión. Podemos distinguir ahí a Luz Salgado, también está Cecilia Chacón en primera línea y debajo de esa flecha roja, en círculo, Kenji Fujimori. Eso es parte de las actividades que se desarrollan, que bueno, es una reunión de camaradería, ¿no? Y tenemos un tuit de Kenji Fujimori a propósito, ya no podemos perdernos los tuits de Kenji Fujimori. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Se animan a decirnos a través del Twitter cómo interpretan esa imagen de Kenji Fujimori? De pronto, y es la primera pregunta para el doctor Bedoya Vivanco, que está con nosotros esta noche. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en esta semana de aniversario para el canal, participando de estas mesas. Muchas gracias, Mávila. Agradezco infinitamente esta invitación en una semana tan especial para el canal y para los programas que aquí se producen. Entrando de lleno a la pregunta primera que me formulas, ¿qué opinión me merece esa imagen que Kenji ha publicado? Creo que está en un proceso de meditación, de reflexión. Eso es lo que creo que quiere transmitir. Meditación para tomar una decisión. O evaluando las cosas que se le imputan dentro de su propio partido y si es que es correcto que le estén abriendo un proceso interno de disciplina, si es que él se ha excedido, si es que él ha herido a otros miembros de su bancada o al Parlamento. En fin, tiene muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Es inevitable que le pregunte por su padre. Tenemos información de que el entorno del doctor Luis Bedoya Reyes se siente muy incómodo por la respuesta del presidente Kuczynski respecto a la invitación de Keiko y la invitación o la convocatoria que se hizo para que el doctor participara de este encuentro. ¿Eso es así? ¿Hay un resentimiento? No. Pensar que mi padre está resentido es no conocerlo, Mávila. Yo he conversado sobre esto justo hoy en la tarde, sabiendo que era una de las preguntas que de hecho me ibas a formular. Y él me relató cómo se produjeron los hechos. El día que la señora Keiko le pasa la carta al presidente, una hora antes de enviársela, llama por teléfono a mi padre y le explica que le va a mandar esta carta al presidente y le consulta a mi padre si podría acompañarla y si podía ella glosar ese pedido al presidente en la carta que le iba a remitir. ¿Cuál era el motivo para acompañarla? No conozco más detalles de los que te cuento, Mávila, y si los conociera me los reservaría también, porque tengo que ser muy discreto en las cosas que sé y administrar mis silencios. Mi padre, tengo entendido que le contestó
que si ella consideraba necesaria la presencia de mi padre, en aras de contribuir a tender puentes, a lograr una distensión en el diálogo, estaba dispuesto a colaborar y poner el hombro por el bien del país. Pero comprendía a su vez que un pedido de esta naturaleza podría merecer una respuesta del presidente, quien era muy libre de aceptar o no la propuesta que en ese sentido se le formulaba. Cuando viene la respuesta del presidente en que dice que prefiere que esta primera reunión sea solo entre los dos, o sea, entre el presidente y la lideresa del partido principal de oposición, estaba el presidente en todo su derecho. En consecuencia, quitemos un poco de dramatismo y solemnidad a un episodio en el cual mi padre lo único que hizo fue: si me necesitan y si creen que mi presencia puede contribuir a establecer un diálogo y sacar al país adelante, en buena hora. El presidente, cuando responde y acepta el diálogo, señala que no se necesita mediador. En esa calidad no había sido convocado Luis Bedoya Reyes. ¿Como mediador? No en esos términos, y en la carta que Keiko remite al presidente, le expresa que le gustaría estar acompañada por el doctor Bedoya, no como mediador, evidentemente. Vamos, ¿qué título puede tener él para ponerse como mediador entre las dos primeras figuras del país en este momento, políticamente hablando, y en donde mi padre está ya casi retirado de la política? A sus 98 años es lo menos que merece. Pero a sus 98 años, si uno de los principales actores de la política nacional lo convoca porque cree que su presencia y su contribución en el diálogo puede favorecer a buscar entendimientos o llegar a ellos, él dijo: estoy presente. Ahora, pero depende de la respuesta del presidente. Esto tenía un antecedente. Esa misma semana, días antes, una entrevista en la revista Somos, que se le hace al doctor Luis Bedoya Reyes. Él tiene expresiones bastante amables hacia Keiko Fujimori, ¿no? En un momento destaca su crecimiento como agente político, como figura política. Esto de repente tenía que ver con este pedido de Keiko para sentirse de alguna manera respaldada, porque él fue mucho más crítico con el gobierno que con ella en esa entrevista. Mávila, creo que esa pregunta habría que trasladársela a Keiko. Yo no sé si cuando ella llamó a mi padre para pedirle que la acompañe a la reunión con el presidente Kuczynski, en algo pesó la entrevista a la que te refieres y las expresiones de mi padre respecto de ella en esa entrevista. Sí. Yo no sé qué consideraciones pesaron dentro del ánimo de Keiko. No sé, por ejemplo, si esto ella lo consultó con los dirigentes de su partido, lo evaluaron en conjunto o fue una decisión personal, no conozco. Claro, pero no invitaría a alguien que la criticara, ¿no? Bueno, pero es que estaba, creo yo, recurriendo a alguien que por la edad que tiene y la trayectoria que lo acompaña a lo largo de toda una vida al servicio del país, todos comprenden que es una persona que no tiene ya ninguna aspiración para el futuro y que en consecuencia no hay ningún interés subalterno en una presencia suya en una reunión de esta naturaleza. Seguramente, pero que todavía tiene una importancia, una imagen, la portada y la entrevista. Fíjese toda la consecuencia que tuvo en términos de repercusión. Es decir, la palabra de Luis Bedoya Reyes todavía es una palabra y lo seguirá siendo escuchada. Hay un pronunciamiento de su padre que quería mostrarle en pantalla. Hoy ha sido a través del diario El Comercio que él ha dicho lo siguiente: esta es una reunión entre dos personalidades, una me ha propuesto y punto. Eso queda clarísimo, ¿no? Así es. Pero a lo que iba es que tampoco es que el señor tenga 98 años y que ya no importe lo que diga o no diga. Por el contrario, es una voz que todos respetamos. Aquí los invitados que analizaban la figura o el papel que le podría cumplir hablaban de rescatar una clase política que hoy no tenemos. Por ejemplo, una fotografía con él era definitivamente importante como imagen, como mensaje de lo que se estaba buscando a través de este diálogo, ¿no? Por eso hacía referencia al responderte la pregunta anterior
que Keiko buscó a una persona que merece el respeto de todos y que tiene como aval la trayectoria de toda una vida al servicio del país y en forma intachable, que es precisamente lo que origina que unos y otros, salvo algunos trollers en los medios y sobre todo gente joven que no lo ha conocido en su trayectoria política, en fin, salvo algunos, todos le merezcan la mejor opinión y respeto. Le he preguntado por el sentir, por la sensación de su padre. ¿Cuál es la suya? ¿Siente que se agravió con esta respuesta del presidente Kuczynski? El entorno, en cualquier caso, la familia de Luis Bedoya Reyes, ¿cómo interpreta la respuesta de Kuczynski? Yo puedo responder por mí, Mávila, y creo que la única respuesta que puedo dar es en los términos que te he manifestado. Es un hombre que de buena voluntad accedió al pedido que se le formuló en un momento de crisis nacional que hay que remontar, hay que superar, y en donde él consideró frente al pedido de la señora Keiko que si su presencia podía contribuir en algo a limar asperezas, a tender puentes. ¿Para usted podría hacerlo? Bueno, es un hombre que tiene mucha experiencia, es un hombre que de repente podría haber aportado. El presidente consideró que no y estaba en todo su derecho. ¿Pero qué le generó? ¿Le molestó? ¿Le pareció que ninguneaban la figura de Luis Bedoya Reyes? Mire, para serle sincero, no me hizo feliz, pero tampoco no es para traumatizarme. ¿Hubiera esperado una disculpa, una reconsideración? No, una reconsideración frente a un acto público del presidente de la República no cabe. Yo presumo además que antes de dar él su respuesta, presumiblemente se ha asesorado, tiene su gabinete de asesores con quienes supongo yo él ha consultado, y en consecuencia debe de haber sido una respuesta meditada, cuyas consecuencias o reacciones tienen que haber evaluado. ¿Le pareció así la carta de respuesta? Porque mire, los términos fueron los siguientes. Respeto mucho al doctor Bedoya, pero no considero que haya necesidad de intermediarios o de mediador, se refirió él, ¿no? Entonces, hay un término, pudo haber dicho de repente en adelante, podríamos convocarlo, en este momento me parece mejor que usted y yo estemos aquí, es decir, no fue lo más delicado que se podía esperar de la carta de un presidente, o lo vio así. Mire, yo como lo veo y lo juzgo como familia y lo juzgo como político, creo que lo medular de esa carta de respuesta, y es en lo que yo quiero hacer hincapié, no es en esta frase si fue un desaire o no fue un desaire, sino de la carta en su conjunto, en donde el presidente de inmediato responde aceptando el diálogo que se le pide y fijando lugar y fecha de dicho diálogo. Eso es lo más importante y eso es lo que creo que no puede pasar a segundo plano por la forma en que él se pronuncia respecto de si Luis Bedoya Reyes debe ir o no debe de ir a ese diálogo. Bueno, son mis ganas de tratar de sacarle algo que no me quiere decir, pero vayamos ahora a una posición... Ya tengo años en política para saber torear un poco las cosas. Bueno, yo quería apelar un poco a esa experiencia porque leí declaraciones suyas cuando se produce la interpelación al ministro Saavedra y usted defiende la posición de Fuerza Popular y dice, no estamos hablando de obstruccionismo. ¿Sostiene eso hoy? Sí. Después de lo sucedido, ¿considera que Fuerza Popular no es una fuerza obstruccionista? Sí. ¿Por qué, Mávila? Y procuro siempre ser muy objetivo en mis juicios. ¿Cuáles son los principales problemas que confronta el gobierno? En la campaña, como en el discurso de Asunción el pasado 28 de julio, se fijaron determinadas metas. Por ejemplo, destrabar varios megaproyectos. No han destrabado ni uno. Iniciar el crecimiento. Más bien la economía está en retroceso. La desocupación está aumentando. Cierto es, y por eso digo procuro ser objetivo siempre, que han habido
situaciones ajenas al gobierno que han originado o contribuido a generar esto. El problema del lavallato que ha remecido, por supuesto, y acá, el fenómeno del niño costero. Y el fenómeno del niño costero, pero el primer tema o el primer asunto que origina el que la economía se frene fue la medida adoptada por el gobierno en el último trimestre del año pasado, cuando el ministro de Economía frena violentamente el gasto público. ¿La interpelación de un ministro cada mes, cada 3 semanas? No, es que usted me estaba preguntando si considero que ha sido obstruccionista el fujimorismo, y yo creo, y lo han dicho muchas personas y actores políticos, una bancada que siendo absolutamente mayoritaria, primero, le da el voto de investidura o de confianza al gabinete. Segundo, el gobierno pide delegación de facultades y se las dan. Tercero, le aprueba la principal ley que anualmente se aprueba por el Parlamento, que es el presupuesto. Se lo aprueban sin ningún problema. Y han estado contribuyendo en acelerar el trámite y la aprobación de las leyes que el gobierno consideraba que eran urgentes. Entonces, ¿que han habido baches? ¿Que han habido diferencias? Mire, lo que pasa es que el gobierno creo que está exagerando muchas veces cuando a un ministro lo llaman para interpelarlo o lo terminan censurando. Correcto, doctor. Pero tampoco podemos decir que de los 4 o 5 ministros que han caído de este gobierno en los 11 o 12 meses que lleva en el poder, hayan sido tumbados por el Parlamento. Y cuando han sido tumbados por el Parlamento, han sido por acuerdo de casi todas las bancadas, salvo la de gobierno. Entonces tampoco cabe que se le impute solo a una bancada. Correcto, le agradezco mucho su presencia en el programa el día de hoy. Un saludo para su padre y nosotros regresamos. Tenemos que hacer una pausa, vamos a pausa o vamos inmediato con el siguiente invitado.